buenos días a toda Venezuela. Empezamos el programa de hoy en La Balanza, viendo imágenes del acompañamiento multitudinario al candidato Nicolás Maduro Moros. Entre alegría, esperanza, reconocimiento al propio candidato de la lucha que ha tenido por levantar a Venezuela en medio de las adversidades. Recordemos que le tocó enfrentar una campaña mediática brutal cuando murió el comandante Chávez, nuestro amado comandante Chávez, y a él le tocó asumir las riendas del proyecto histórico de Bolívar y de Chávez, que no era cualquier cosa, era llevar adelante el proyecto de unidad regional, el proyecto de un mundo multipolar, del cual hablaremos en este programa, y además defender al pueblo de la arremetida que se iba a recrudecer al momento en que él fuera electo. Y luego le tocó levantarse de las sanciones criminales nunca vistas en Venezuela, poco vistas en el mundo. Solo 30 países son víctimas del bloqueo, de las sanciones unilaterales, que son crímenes de lesa humanidad, y sin embargo, a pesar de la agresividad de las sanciones, de haber dejado al Estado Nacional, que era el garante del 98% del ingreso monetario en Venezuela, dejarlo hasta el 1% con estas medidas. A pesar de eso, seguir adelante levantando todas las garantías en materia de salud, de educación, de acompañamiento al pueblo venezolano, al adulto mayor, con todas las dificultades, ir venciendo cada una de ellas, y seguimos venciéndolas poco a poco, levantándonos con producción propia, con un espíritu renovado y con mucho aprendizaje, porque mira que hemos aprendido en estos últimos 14, 15 años de todas las agresiones de esta guerra multiforme contra el pueblo de Venezuela y contra su gobierno. Hoy felicitamos la candidatura del presidente Nicolás Maduro, felicitamos que ha sido el hombre de las victorias y que es el garante de la paz, en un proceso democrático, en un proceso con todas las garantías electorales. Recordemos que tenemos el sistema electoral más garantista del mundo entero, reconocido por expertos electorales de todas partes del mundo, especialmente por los organismos electorales del continente, que valga decir, este continente, a pesar de las dificultades, tiene por lo menos un fortalecido sistema electoral en cuanto a leyes, en cuanto a observación, etcétera, etcétera. Pues bien, después de esta alegría de haber comenzado con buen pie este proceso de postulación del candidato, damos inicio entonces a este análisis de la multipolaridad. Estamos ante un sexenio que va a ser decisivo no solamente para Venezuela, sino para el mundo entero, en el que se incorpora Venezuela en esta nueva fase para crear un nuevo orden mundial. Para eso tenemos a un gran internacionalista, un reconocido abogado, analista político, que fue además representante de Venezuela ante Eslovenia como embajador y que hoy nos acompaña, Wilmer de Pablos. Gracias, Wilmer, por acompañarnos en este nuevo programa. Ya te hemos tenido otras oportunidades, pero este es tan importante para hablar de lo que representa estos 6 años que vienen para Venezuela en este contexto del cambio mundial. Bueno, una vez más, por supuesto, gracias a TVS, a La Balanza, el programa extraordinario que tú nos permites a todos los venezolanos, porque también hay que reconocer tu aporte, sobre todo estudiosa del derecho constitucional, y también, por supuesto, con una visión del mundo multipolar, del nuevo sur global, y eso, por supuesto, para mí es un honor, un placer atender todas tus invitaciones y la del equipo Tras Bastidores, que de verdad hace un trabajo extraordinario. Wilmer, hay algo muy importante, que es entender los conceptos. No todo el mundo está claro en lo que significa la multipolaridad y el mundo con diversos centros, ¿okay? Hay un poco de historia en esto. Estamos hablando de cuando el mundo, digamos que nace el derecho internacional, nace la modernidad, nace a los estados soberanos y se plantea una bipolaridad, porque bueno, unos estados eran estados imperio y otros eran estados liberándose, independizándose. Entonces esa balanza internacional, había dos polos, por así decirlo. Luego llegamos a ver
el mundo unipolar, el mundo donde solamente había un poder hegemónico que se instalaba y que no respetaba, digamos, lo preestablecido o lo avanzado en el derecho internacional, después de la Primera Guerra Mundial, incluso después de la Segunda Guerra Mundial. Y ahora se plantea una ruptura fáctica a nivel internacional, una ruptura también doctrinal en cuanto a lo que se ha venido conociendo en el derecho internacional como relaciones internacionales de igualdad. Háblanos qué significa esto de que existan varios polos. Sí, bueno, importantísimo, por supuesto, rescatar el verbo de Hugo Chávez. Hace 20 años, el comandante Hugo Chávez, una vez que asume los destinos de esta patria, de inmediato nos enseña y se abre a lo que él desde entonces visualizaba como el nuevo orden mundial, el mundo multipolar y pluricéntrico, porque fue Hugo Chávez quien nos enseñó a socializar estos dos términos importantísimos, verbo y acción congruente. Porque ¿qué hizo el presidente comandante eterno Hugo Chávez una vez que asumió los destinos de esta patria? Recorrer el mundo entero, romper esa relación unilateral entre Estados Unidos y Venezuela como único conector en las relaciones internacionales, por supuesto de por medio, para garantizar la energía que requiere el hegemón norteamericano. Y de inmediato lo vimos recorrer Asia, lo vimos recorrer Rusia, lo vimos recorrer el Medio Oriente, lo vimos recorrer África, lo vimos recorrer Europa y establecer los mecanismos y las estructuras del nuevo orden mundial, sobre todo en la región. Porque ¿a quién le tenemos que agradecer la creación de la CELAC, de la UNASUR o del ALBA-TCP? ¿A quién le tenemos que agradecer el extraordinario mecanismo ASA, América del Sur y África, si no es a otro que el propio presidente comandante eterno Hugo Chávez, cuando vinculó a Venezuela con esos 55 países olvidados del continente africano? ¿A quién le tenemos que agradecer que nos dejó un muro de contención frente a la hegemonía norteamericana cuando nos acercó a Rusia, cuando nos acercó a China, cuando nos acercó a la India y a Irán, es decir, al Medio Oriente? A Hugo Chávez. Entonces, él siempre nos habló del nacimiento de nuevos bloques de poder, ¿sí? Y no es más que la expresión real de ese nuevo mundo multipolar, pluricéntrico, que debe hacerle contrapeso a la hegemonía norteamericana o lo que nosotros conocemos como el mundo unipolar, es decir, Estados Unidos y Canadá, el norte de América, los 27 países que hoy constituyen la Unión Europea, Japón, que es la tríada que constituye lo que nosotros llamamos el mundo unipolar. Allí tenemos el contrapeso entre esta forma de poder que hoy se encuentra en franca decadencia y el nacimiento de nuevos bloques de poder que constituyen estructuras tan importantes como el BRICS, estructuras tan importantes como la comunidad africana, estructuras tan importantes como la comunidad árabe, estructuras tan importantes como la OCS, la Organización de Cooperación de Shanghái, la ASEAN y por supuesto las grandes economías, o mejor dicho, los grandes poderes ahora, por ejemplo, la potencia militar Rusia, la potencia económica China y la potencia emergente que es la India. Entonces, ese verbo y esa acción congruente nos ponen de inmediato frente a lo que él llamó el nacimiento del nuevo mundo multipolar y pluripolar, que además podemos complementarlo con los aportes que hace un extraordinario filósofo, en mi opinión y con respeto a todos los filósofos del mundo, considero que es el más sabio filósofo, que se llama el maestro Alexander Dugin, que no es más que un filósofo ruso, que además es el asesor directo en materia de geopolítica del presidente Vladimir Putin. Por cierto, le acabo de hacer llegar la última versión de su libro en español al camarada Adán Chávez, porque sé que es un estudioso de las relaciones internacionales. Qué bueno. Bueno, valga decir, y un saludo, ojalá que el profesor y filósofo Alexander Dugin nos vea
que estoy segura que así será. Un saludo a él, además mis respetos también como filósofo, y valga decir, filósofo es aquel que crea teoría, que tiene la condición humana para pensar el mundo, para representarlo en su imaginario y explicarlo de una manera asertiva. No cualquiera, lo digo porque por ahí había salido una supuesta designación de alguien para el tema electoral. Y dice, es que es filósofo. No, no, filósofo, tú puedes hacer la carrera de filosofía, como también puedes hacer la carrera de Derecho, y tener hasta doctorado en Derecho y no ser jurista. Para ser jurista hay que ser un teórico, hay que ser un amante del conocimiento más profundo dentro del área dentro del área, es el área de investigación del derecho, el área de investigación de la filosofía, de la procura de teorías. Y en este sentido, Alexander Dugin es un gran teórico y un doctrinario de lo que ha sido la geopolítica y sobre todo el tema de la multipolaridad. Sí, es importante, Olga, resaltar que el doctor Dugin entiende que sin una visión de orden geopolítico no es posible la defensa de ninguna nación ni de ningún proyecto en el mundo. Y él dice que la zona neutral, que es América Latina, sobre todo Suramérica, lo dice y está escrito, es el lugar llamado a producir la verdadera transformación de este mundo multipolar. Yo tengo el honor y el privilegio de acompañar al Centro Regional de Estudios Internacionales de Nicaragua, también al Proyecto Patria y a la universidad, la prestigiosa Universidad de Cajamarca en Perú, que están vinculadas con la Fundación en Rusia, que hemos dedicado al día de hoy 49 clases magistrales en la región, en Sudamérica, acompañados por supuesto con el profesor Alexander Dugin, porque él tiene claro que es importantísimo y fundamental, y por eso aplaudo el primer segmento de tu programa, porque si nosotros no tenemos claro, lo dice también Fernando Soto Rojas, nuestro gran compañero del Partido Socialista Unido de Venezuela, que si nosotros no somos capaces de llevar la visión geopolítica a las bases y además inocular al resto de los pueblos del mundo con esta visión de la geopolítica, nosotros no le estaríamos haciendo el verdadero contrapeso ni le estaríamos dando la verdadera herramienta y arma a nuestro pueblo para hacerle el contrapeso al hegemón norteamericano. O sea, es fundamental el manejo de la geopolítica en todos los niveles, entender que desde estos espacios nosotros no nos dirigimos al presidente, ni a la vicepresidenta, ni a los vicepresidentes del partido, porque son personas formadas. Nuestro rol fundamental es llegar a la conciencia de nuestro pueblo con el conocimiento para que se apropien de él y poder tener un ejército de la defensa en el nuevo orden multipolar. Bueno, nuestros hermanos y hermanas de nuestro pueblo están muy claros, muy conscientes. Ojalá que estos programas sirvan para dar elementos, información que ayude a fortalecer esos conocimientos y esa defensa histórica y heroica que ha tenido el pueblo venezolano en este proceso revolucionario. Nos queda un minuto de este segmento, pero es importante destacar que efectivamente entender que la visión unipolar y hegemónica de Estados Unidos, Europa, Japón e Israel es lo que nos está llevando o nos puede llevar a una tercera guerra mundial. La paz y seguridad de las naciones, de los pueblos del mundo, pasa por un cambio urgente de ese modelo de relaciones internacionales impuesto por poderes económicos que se han unido para ejercer el poder de esta manera lesiva a la humanidad, lesiva a los derechos humanos. Ejemplo claro de ello es la masacre al pueblo de Palestina durante 70 años y particularmente la terrible masacre contra el pueblo de Gaza que ha iniciado Israel desde el 7 de octubre con la anuencia, no solo anuencia, con el financiamiento, el acompañamiento, la complicidad, la solidaridad de precisamente ese hegemón formado por esta triada que mencionaba el doctor Wilmer de Pablo. Estamos hablando de Estados Unidos, Europa y parte de algunos países de Asia, entre ellos Japón, que por supuesto trabajan en función de mantener
el ejercicio criminal del poder a nivel internacional y que ahora se enfrentan al surgimiento de este mundo multipolar que ya había hablado también Bolívar. Bolívar había planteado que nosotros teníamos que convertirnos en un polo para el equilibrio mundial que debe existir para lograr la seguridad y la paz. Nos vamos a una pausa y seguimos con el doctor Wilmer de Pablos. Seguimos en la balanza conversando con nuestro querido doctor Wilmer de Pablos, analista político, analista internacional, abogado de carrera de elección y ha desarrollado una gran investigación en el tema de la geopolítica y la multipolaridad. Y también digamos que en temas relacionados con no solamente con la política internacional de Rusia, sino que también ha investigado cómo los medios de comunicación han abordado este tema. ¿Por qué es tan importante? El doctor nos dirá, ciertamente, pero yo avanzo que estamos en un sexenio fundamental. 2024-2030 no solamente es un periodo de gran victoria para Venezuela y de consolidar la posibilidad del mundo multipolar desde nuestro pueblo latinoamericano y caribeño también formar parte y unirnos a ese nuevo orden mundial, a ese cambio necesario para la seguridad y la paz internacional y para el bien de todos los pueblos del mundo. Tenemos un tema que habíamos conversado con el doctor Wilmer anteriormente, que es ¿por qué es tan importante esta consolidación? ¿Qué beneficios traerá a Venezuela? ¿Qué beneficios aportará a Venezuela también? Sí, es fundamental. El año 2024, doctora, es un año inédito, especialísimo o sui generis, como pudiéramos decir, sui generis. ¿Por qué? Porque en Venezuela y en el mundo se están dando elecciones nacionales y elecciones locales muy importantes. Pero además de esto, Venezuela formará parte del BRICS. Y nos informaba ayer la canciller de Sudáfrica que en el bloque africano han pedido formalmente el ingreso 36 países de África. Imagínense lo que significa esto en el nuevo contexto. Venezuela con sus grandes reservas de petróleo, de oro, ¿sí?, acompañando y de dignidad. Y de dignidad y acompañando uno de los mecanismos más importantes, ¿no? Porque la energía no ha sido sustituido del petróleo y porque además todas las monedas, tanto locales como regionales, como la propuesta de la moneda R5, propuesta por el presidente Vladimir Putin, deben ser respaldadas en oro. Para nadie es un secreto que el dólar se encuentra en su fase de muerte, porque vemos ya cómo el dólar no es la moneda para respaldar las reservas de los países, vemos cómo los países se están desmarcando del intercambio del pago de petróleo solo que tenía la exclusividad Estados Unidos por una alianza con los países árabes, y todas esas realidades han cambiado. Entonces, ¿por qué este año es tan especial y qué representa esto para Venezuela? Bueno, Venezuela está llamada a ser parte del nuevo orden mundial, de ser parte del nuevo mundo multipolar y pluricéntrico del que nos habló el comandante Chávez. Pero además de eso, es que Venezuela, aun cuando no es miembro pleno de esta estructura llamada el BRICS, sin embargo, como socio... Todavía, ya está encaminada. Como socio que es desde la reunión en África, de esa 15ª reunión en África, actúa como un miembro pleno, pero debe cumplir con el formalismo. ¿Y qué significa eso, por ejemplo, frente a la amenaza latente, real y concreta de las operaciones de la CIA en Venezuela? Por ejemplo, acabamos de visualizar las denuncias hechas por el propio presidente y el fiscal general de 107 operaciones
contra el presidente de la República. Estamos hablando de magnicidio. Esas operaciones no son más que operaciones entre la CIA, el Mossad, el MI6, etcétera, etcétera. Pero además de eso, nosotros tenemos que visualizar que Venezuela sufre una agresión multiforme, ¿no?, con estas 934 medidas coercitivas unilaterales que son, además, como lo decías hace un momento, violatorias de los derechos humanos. ¿Qué significará para Venezuela ser acompañado del nuevo orden mundial, del nuevo bloque? Pues efectivamente las medidas coercitivas unilaterales, una vez ingresados al mecanismo del BRICS, realmente no tendrán ningún efecto contra nuestras propias economías. ¿Por qué? Porque ahora nosotros nuestros intercambios los haremos en nuevas monedas, con nuevos países, utilizando por supuesto los principios básicos de la complementariedad en una visión distinta de lo que son las relaciones internacionales. Por esa razón, doctor, es tan importante entender que el 2024, la elección presidencial del 2024 con el candidato de la paz, que se llama Nicolás, ese es mi eslogan, garantiza no solamente la paz para Venezuela, la estabilidad, la producción, el crecimiento, como lo ha venido demostrando, sino que garantiza un cambio en la humanidad, porque Venezuela, ya tú lo habías mencionado, tiene una de las principales reservas de energía, de petróleo del mundo. O sea, somos factor determinante del destino de las naciones del mundo. O sea, Venezuela no es cualquier cosa. Venezuela, además que ya recibimos la reserva de dignidad, de pensamiento político profundo, de conocimiento geopolítico, es la reserva de riquezas que ayudarán a ese cambio a favor de la humanidad. Por eso es tan importante este año y que se consoliden estos 6 años a nivel nacional, paralelamente, simultáneamente, con el cambio internacional que se está dando con este nuevo orden mundial. Hemos visto, doctor De Pablos, querido embajador, recordemos que estuviste como embajador en Eslovenia, conociste muy bien cómo se maneja, digamos, o cómo se ve la geopolítica desde Europa, y eso es muy importante para tu investigación y tu desarrollo. En este momento, o sea, ha habido una gran campaña acompañando lo que fue una operación de la OTAN para evitar este cambio de orden mundial. Este cambio de orden mundial donde se involucra claramente las economías, no solo emergentes, porque ya China es una economía consolidada, es una potencia mundial. Estamos hablando de todo el bloque euroasiático, Rusia, China e Irán también como parte de ese bloque euroasiático. Se intentó generar, se manipuló una situación para generar un enfrentamiento en Ucrania. Digamos, territorializarlo en Ucrania por las condiciones que tiene de cercanía con Rusia, pero todo esto es un plan de la OTAN. Háblanos un poco desde tu investigación, desde tu análisis, bueno, ¿cuáles son los intereses para ralentizar, para evitar, para mitigar la posibilidad de este nuevo orden? Yo tuve el honor y el privilegio de ser director de planificación durante la gestión del actual presidente Nicolás Maduro Moros, cuando él fue canciller. Y por supuesto eso me conectó con todo lo que tiene que ver con el manejo de las relaciones exteriores, la diplomacia bolivariana de paz y por supuesto todas esas visiones que te amplían estructuralmente la visión hacia el relacionamiento de los estados. Allí, después de haber culminado, fui enviado como ministro consejero encargado de negocios permanentes, que a los efectos de la propia Convención de Viena para las relaciones diplomáticas ocupan los 2 primeros niveles dentro de la estructura del artículo, donde dice embajador o ministro consejero encargado de negocios permanentes. Realmente fue jefe de misión durante 5 años en la República de Eslovenia, que vale recordar, haciendo referencia a lo que menciona, que el día de ayer cumplió 25 años la primera invasión de la Organización del Atlántico Norte contra el primer país invadido por Estados Unidos utilizando el brazo armado de la OTAN, cuando destruyeron Yugoslavia y convirtieron ese país, ese gran país, en varias regiones. Y, por supuesto,
crearon países que luego privatizaron y destruyeron desde todo el punto de vista del acompañamiento social que tenía en aquel momento Josip Broz Tito. Es decir, lo que la OTAN hace desde hace 25 años es lo mismo que hoy plantea en todos los 5 frentes, que es muy importante resaltar, los 5 frentes, porque tienen un frente abierto en Europa con Ucrania, tienen un frente abierto en el Medio Oriente con Palestina e Israel, tienen un frente abierto allí tentando, por supuesto, desde Taiwán hacia Asia, tienen otro frente abierto utilizando las Coreas, Corea del Norte y Japón, y además de esto estamos viendo un momento histórico, inédito, que el comandante presidente Hugo Chávez hoy lo visualizó en aquella oportunidad, que es como los países africanos están sacando las bases militares francesas y las propias bases norteamericanas del bloque africano. Y nosotros, atendiendo a lo que tú haces mención, tenemos que resguardar en nuestra región la paz. ¿Por qué? Porque nuestra región ha sido catalogada como una región de paz y no podemos permitir que este diferéndum histórico que tenemos con la República Cooperativa de Guyana sea la excusa para que el hegemón norteamericano, el Comando Sur, por supuesto siempre el Reino Unido detrás de las operaciones de inteligencia, pretendan abrir un nuevo frente en América Latina, en Sudamérica, que tendría un costo tremendo para nosotros, porque estamos obligados de cara a la doctrina bolivariana, de cara a todo lo que nos enseñó el comandante Hugo Chávez y del gran esfuerzo que hoy hace el presidente Nicolás Maduro y el equipo que lo acompaña, la vicepresidenta, el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela en el área internacional también, por supuesto el vicepresidente Diosdado Cabello, de garantizar la paz, porque cuando nosotros visualizamos las encuestas más serias hoy en el país, que lo ponen de una popularidad similar a la de Putin frente a sus elecciones presidenciales, tenemos que entender que el primer elemento que lo acompaña es que él ha sido garante de la paz en el país y además acompaña la paz de la región. Eso es fundamental. Así es. Nosotros, yo voy a llamar ahorita a un corte, porque en el próximo bloque quiero destacar, hay 2 participaciones importantes que quiero que profundices en el próximo bloque. Yo invito entonces a ir a un corte y continuar con el doctor Wilmer de Pablos analizando este importante tema. Continuamos en la balanza con el internacionalista y abogado Wilmer de Pablos, extraordinario investigador, extraordinario además conocedor de la teoría de la geopolítica, de la doctrina actual de la geopolítica y que hoy nos acompaña. También recordemos que fue embajador, jefe de misión, me aclaraste en el bloque anterior, ante Eslovenia, por la República de Venezuela. Pues bien, doctor Wilmer de Pablos, ahora sí enfocándonos en un tema que maneja en profundidad y con todas las aristas posibles, el tema que nos lleva a pensar en que estamos al frente de un gran reto, que es la consolidación del mundo multipolar, entendiendo que esto va a surgir de las victorias que tenga Euroasia sobre los frentes que está abriendo, que ha abierto la OTAN, frentes bélicos, frentes de manipulación mediática en relación a Rusia, en relación a Irán, en relación a China, que son, digamos que, los 3 grandes factores que van a determinar el cambio mundial. Doctor, recientemente el presidente Putin, Vladimir Putin, ganó las elecciones y arrasó electoralmente. Él dice que no se esperaba tal nivel de votos a favor, más de 80% de los votos a favor de Putin en esta elección, que lo consolida y lo ratifica al frente de la República de Rusia, importantísimo,
y que además habla de que el pueblo no cree en la mediática que se instauró en contra de Rusia y que lo acusa de responsable de lo que está ocurriendo en Ucrania. También el Donbass presentó el mayor porcentaje electoral en cuanto a votos favorables a Putin, es decir, que estas regiones que en algún momento estuvieron en manos de Ucrania y que reconocieron su autonomía y querer seguir siendo Rusia, favorecieron la elección de Putin. O sea, los más afectados por los crímenes nazis de Ucrania se manifestaron en los votos a favor de Putin. Esto cambia también la historia porque es ratificar, como aquí ratificaremos a nuestro presidente Nicolás Maduro, es ratificar el liderazgo humanista, el liderazgo además que va más allá de las fronteras, en el caso de Venezuela de Nicolás Maduro, en el caso de Rusia de Putin. ¿Cómo tú analizas esas elecciones? Al oírte con tanta atención, de inmediato recuerdo, por supuesto, que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela es nada más y nada menos que el canciller del comandante Hugo Chávez. Pero al mismo tiempo rescato en mi mente las actuaciones extraordinarias de la propia doctora Delcy Rodríguez, que la hemos visto batallando en los espacios de la OEA. Recuerdo aquellas confrontaciones con nivel, con altura, en el marco de la diplomacia bolivariana, representando a su pueblo, ¿no? Pero además la hemos visto recientemente en la Corte Interamericana de Justicia, representando también los intereses históricos, políticos y jurídicos de la Guayana Esequiba, ¿no? Y uno, por supuesto, al ver a estos actores que son tan formados en materia internacional, estamos obligados, tú y yo y todos los que hacemos comunicación política, a estudiar más, a formarnos más, pero sobre todo a bajarle el nivel, el lenguaje, para hacerlo más transparente, potable, llano posible, para que llegue al colectivo y se apropien de este conocimiento, entendiendo que la geopolítica es base para la defensa del proyecto. Te oía con atención y de inmediato en mi mente decía, efectivamente, es que no puede haber análisis de geopolítica en el mundo de las relaciones internacionales sin elemento histórico y sin elemento geográfico. Porque mientras tú me hacías el planteamiento, yo iba recordando a Tres John, que siempre lo utilizo en recursos mnemotécnicos. Digo, recuerden siempre a los Tres John. Cuando yo voy a la parroquia de San Pedro o a la parroquia del Valle a dar conferencias en las bases, que es el lugar donde más aprendo de geopolítica. Este recuerdo siempre les hago referencia a John Sullivan, quien hizo y planteó la teoría del destino manifiesto. También recuerdo a John Quincy Adams, que fue el que hizo y planteó la doctrina Monroe, que nadie se la atribuye a él. En política también hay quienes ganan indulgencia con escapulario ajeno, y ese quinto presidente Monroe fue el que se atribuyó la creación de esta. Pero hay una tercera teoría que la acabas de mencionar entre líneas, que es la teoría de John Mackinder. ¿Por qué? Porque cuando tú haces la vinculación entre la potencia militar rusa, la potencia económica china, la potencia emergente India, y ubicas dentro del contexto a toda Asia, incluyendo a los países ISTAN, pero además te mueves hacia el Medio Oriente con visión hacia Europa del Este y mencionas a Irán, estamos hablando realmente de la teoría que se conoce como el Heartland, es decir, el corazón del mundo. ¿Cuál es la lucha real de Estados Unidos utilizando a Ucrania? Y sabemos que su objetivo no es Rusia, por supuesto es hacer lo que hicieron en Yugoslavia, dividir a Rusia, dicen los expertos que en 13 países, desestabilizarla para ir por la potencia económica, porque ellos han tenido siempre claro que quien domine la zona de Eurasia dominará y controlará el mundo desde su perspectiva. Pero el nuevo orden mundial... Porque es además, perdón doctor, el control de los mares, que sigue siendo muy importante para el control geopolítico mundial. Y lo dice además el profesor Alex Dugin, que es la lucha entre los atlantistas y los, es decir, los que controlan la tierra y los que controlan el mar. Hay que oír al profesor Dugin para uno entender
que estamos en el conflicto de un mundo unipolar, el mundo que controla el mar y el mundo nuevo que está allí en estas regiones que son tan importantes porque estamos hablando de la teoría del Heartland, es decir, de los nuevos polos de poder, que no se suscribe simplemente a Eurasia, sino que ahora vemos el nacimiento de este nuevo mundo multipolar y por eso es tan importante rescatar la doctrina, la teoría, por supuesto, de John Mackinder, porque nos sitúa realmente en el contexto real de por qué Estados Unidos sacrificó a Europa, lo convirtió en un protectorado, lo destruyó económicamente como excusa para ir contra el oso Putin y, por supuesto, abordar a China, porque el objetivo fundamental está en controlar el Heartland, es decir, Eurasia. Así es. Hay una situación, una circunstancia que conmovió al mundo recientemente, aunque los medios le dieron un trato miserable a lo ocurrido, que fue el atentado en Moscú. Estamos hablando de la semana pasada, lo mencionamos aquí en La Balanza, no abordamos el tema en profundidad, pues estábamos esperando un poco los análisis de las investigaciones que iban a surgir, porque era muy cercano el ataque y todavía solo teníamos las primeras impresiones. Pero ya hoy, una semana después, tenemos claridad o bastante claridad sobre el atentado terrible. Estamos hablando de más de 133 personas civiles inocentes asesinadas en un atentado y queremos traer, porque hay dos personas que en conocimiento que vamos a tratar este tema con el doctor Wilmer de Pablos, y son personas muy queridas por el doctor Wilmer de Pablos, mandaron un video para dar su opinión, para dar a conocer a los venezolanos su opinión. El primer video es de una periodista holandesa exiliada de Moscú, ella está allí en territorio, tenemos, ahí se ve poco, no sé si se puede ver mejor la imagen, de Sonia van der Ende. Ella se encuentra en Moscú en este momento. No tenemos, por el momento, porque acaba de llegar el video, está entrando el video, no tenemos la traducción y los subtítulos para que todos puedan acceder, entonces solamente la tendremos en imágenes. Pero sí nos dio tiempo, hace unos minutos en el corte, de escuchar lo que dice ella en inglés, pero bueno, no podemos sino parafrasear lo que decía. La periodista con larga trayectoria, periodista independiente, Sonia van der Ende, habla de lo ocurrido y de quiénes son los responsables ante el ataque. Hay suficientes elementos para decir que quien está detrás de este ataque no es el Estado Islámico, como lo quisieron hacer ver. De todas maneras, aclarar que el Estado Islámico es una fuerza mercenaria terrorista creada por Estados Unidos en el mundo árabe, ¿no? Esto además no es panfleto, esto está documentado con testimonio de Hillary Clinton, en su momento está más que documentado por los propios, digamos, mercenarios que han salido, que han sido arrestados, que han documentado, que han dado testimonio de quién los financia, cómo viven de la droga, cómo es su mundo dentro de ese mundo negro, oscuro, de los mercenarios y terroristas financiados por Estados Unidos y sus aliados. Ella nos cuenta, tú también escuchaste el video, ella te saluda en el video con mucho cariño, a Wilmer de Pablos también me saluda a mí, gracias a Sonia van der Ende por el saludo y por esta participación en La Balanza. Háblanos un poco de la explicación que da nuestra querida periodista. Sí, bueno, una reconocidísima periodista holandesa que está exiliada, como tú lo dices, en Moscú, que además acaba de hacer un trabajo extraordinario para RT a partir de las palabras del propio presidente Nicolás Maduro, a quien ella respeta, oye y de inmediato, a partir de allí se pronuncia sobre su análisis en relación a las elecciones presidenciales, cuando el presidente Maduro felicita al presidente Putin, pero es que además el presidente Maduro resalta la conciencia y visión que tiene el pueblo ruso cuando se logran estas cifras extraordinarias a las que tú haces referencia. No, es inédito, es histórico, la participación que supera más de 87 millones de votos en un padrón de 114 millones de votantes, ¿no? Pero además de eso, que el presidente Putin haya logrado el 87,23% y que su contendor más cercano esté con 4 puntos, que es del Partido Comunista Ruso,
pues evidentemente estamos en presencia de un momento histórico en el que se evidencia que un pueblo con conciencia geopolítica es capaz de hacer la defensa que corresponde a su propio proyecto. Y Sonia van der Ende hoy nos acompaña, además, con un extraordinario análisis en razón de qué fue lo que motivó realmente esta operación inhumana, atroz, de un atentado terrorista, ¿no?, desde Occidente hacia el pueblo ruso en las condiciones en que lo vimos. La gran frustración, la gran desesperación del hegemón norteamericano que no logra azuzar al presidente Vladimir Putin y llevarlo a una tercera guerra mundial. El nivel, la altura y la visión del presidente Putin hay que aplaudirla de pie. ¿Por qué? Porque al igual que el presidente Nicolás Maduro, que nos ha enseñado a nosotros con una expresión que dice... Mente fría. Dice, yo siempre hago referencia a una expresión que aprendí de un militar: paso lento de elefante enfermo, pero seguro. Es decir, que no hay elementos emocionales que les hagan perder a ellos su condición de líderes ante la responsabilidad que tienen ante sus pueblos y ante el mundo entero. Entonces, Sonia, allí vamos, por supuesto, a aprovechar de subtitularlo y de llevarlo a español para que lo socialicemos a través de la red del propio canal de televisión y de las redes que tenemos que nos acompañan para compartirlos con todos ellos al respecto. Así es. Tenemos también otra intervención de un gran amigo también, un gran amigo tuyo. Estamos hablando del doctor Danny Shaw. Yo voy a pedir al director que nos traiga el video. El profesor Danny Shaw de la Universidad de Nueva York, un importante analista de geopolítica, habla perfecto español, es conocedor de diversos temas en la geopolítica que son fundamentales para entender cuál ha sido el devenir histórico y qué es lo que se tiene que hacer para consolidar también una realidad internacional de justicia para los pueblos y un mundo multipolar. Estamos hablando de que él es experto en temas relacionados con Haití, que son tan importantes comprender para hacer los análisis respectivos sobre lo que debemos ser como polo dentro de América Latina y el Caribe y lo que ha sucedido con esta agresión permanente y sistemática a Haití. También es un gran conocedor de Europa del Este, de la geopolítica, desde la visión de Europa del Este y también desde Estados Unidos, porque él vive y trabaja en Estados Unidos y es profesor, entre otras, digamos, actividades académicas de la Universidad de Nueva York. Yo voy a pedir el video del profesor Danny Shaw. Saludos, Olga y Wilmer. A mi apreciación, después de haber estado analizando los intereses geopolíticos que están involucrados en esa guerra en Ucrania, que realmente no es una guerra Ucrania-Rusia, sino una guerra subsidiaria de la OTAN, el brazo militar del imperialismo gringo. Entonces hay que analizar ese terrible ataque terrorista donde se murieron 133 y heridos hay docenas y docenas más. Yo no tengo duda de que la CIA, de nuevo, junto con los servicios secretos de inteligencia ucraniana, están controlando al Estado Islámico o han inventado otra expresión de ISIS para que entonces Biden y los otros representantes de los países llamados civilizados occidentales se pueden alejar de la tragedia. Pero como los gringos están perdiendo, y ya se trata de unos 300 mil millones de dólares desperdiciados en esa guerra subsidiaria, con las elecciones de Joe Biden que vienen por ahí, Rusia va ganando, Rusia va logrando sus objetivos políticos militares. Entonces, ¿cuál forma más eficaz de extender esa guerra por toda Ucrania para que los rusos entonces penetren Ucrania más y la guerra continúa? Para que aquí la prensa entonces pueda decir que la llamada libertad y toda su retórica
sigue fuerte allá en Ucrania y esa guerra puede seguir y seguir más allá de noviembre de las elecciones. Bueno, ese es el pensamiento más o menos de la rama dominante de la clase dominante, que son los liberales, son los demócratas. Hay que comenzar desde ahí. La ideología liberal tiene hegemonía en los Estados Unidos y se comete también que los dueños de ese teatro, de esa alcaldía donde fue el bombardeo, tienen amistad con Trump. Entonces, el análisis va por ahí. Gracias al profesor Danny Shaw por acompañarnos en este programa En la Balanza, acompañar al doctor Wilmer de Pablos en este análisis con información muy útil para nosotros en nuestra defensa del proyecto histórico, en nuestra defensa de lo que significa el 2024-2030 para Venezuela y para el mundo. Háblanos, ¿qué expectativas hay después de haber escuchado a Danny Shaw con lo que ha ocurrido en Rusia y qué debemos hacer nosotros en esta defensa? Sí, primero entender, por supuesto, que el relato de las corporaciones de la desinformación occidental, es decir, de sus empresas, de sus laboratorios de guerra sucia y los anclas de inmediato quisieron inocular a la humanidad entera sobre a la atribución de este atroz crimen, de este atroz acto terrorista, atribuírselo a ISIS, entendiendo por supuesto que ISIS es la creación, como tú lo decías, de Estados Unidos en el Medio Oriente, pero que además tú solo citaste a Hillary Clinton, pero hay que rescatar las recientes declaraciones de Donald Trump, donde dice que Hillary y Obama son los creadores realmente del Daesh, de ISIS y de todas estas estructuras del terror. Bueno, Danny Shaw allí también ratifica que efectivamente ese relato no tiene sentido, no es cierto. También lo escuchábamos del analista ruso Daniel Stulin, que vive en México, haciendo referencia con unos argumentos muy lógicos de que no era posible la atribución de este acto terrorista al ISIS, y él explicaba por qué. Sin embargo, el propio presidente Vladimir Putin ha dejado claro que están en las investigaciones correspondientes. Y, Olga, debemos entender que en este momento están enfrentados los mecanismos de inteligencia de estos países, es decir, de Rusia, de Estados Unidos, del Reino Unido, Francia y Alemania, porque la guerra allí es, para unos, evitar que se conozca realmente quiénes financiaron y quiénes planificaron, y por supuesto para el Kremlin, una vez más está llamado a decir la verdad ante toda la humanidad, y esto es muy importante. Tu última opinión, ya nos estamos despidiendo. Sí, bueno, entender que para Rusia hubiese sido muy fácil simplemente en el marco de esas detenciones asesinarlos porque por supuesto están tras la persecución en caliente de unos terroristas, pero realmente no fue así, están vivos todos, es decir, los 4 que participaron, que vimos en todos los videos, más los 2 que los acompañaban, que eran 6, pero además en el camino de la persecución, 11. Los golpes normales de esos enfrentamientos los visualizamos en una operación de ese nivel y con ese impacto. Sin embargo, nosotros también vemos que es lo que se ha utilizado en Venezuela cuando el propio pueblo pescador de Aragua detuvo en la operación Gedeón a estos terroristas mercenarios pagados por corporaciones que venían por el magnicidio del propio presidente. Y una vez que fueron detenidos, juzgados y no sé qué más, entonces el relato occidental es victimizarlo y decir tanto que el presidente Nicolás Maduro o hoy el presidente Putin, que enfrentan situaciones similares, son unos violadores de derechos humanos, cuando el mundo entero sabe que Estados Unidos es el mayor guerrerista violador de derechos humanos en el mundo. Basta ver las últimas intervenciones y todo el daño que le han hecho a la humanidad. Ese gobierno de Estados Unidos, que no es ni democrático ni garante de derechos humanos, no tiene moral, y ese doble rasero al que nos tiene acostumbrados, lo ha dicho el propio presidente Xi Jinping, lo ha dicho el propio presidente Putin, perdieron todo prestigio en el ámbito de las relaciones internacionales. Así es. Nos despedimos. Gracias, doctor Wilmer de Pablos. Siempre nos queda corta la entrega en esta oportunidad,
porque es un tema importante, pero seguimos en victoria. Gracias a todo el pueblo que acompañó ayer la candidatura, la inscripción de la candidatura del presidente Nicolás Maduro. Yo quise estar allí, por razones personales no pude estar allí, pero celebro enormemente que sigamos en el camino de la paz y de las victorias para Venezuela y para el mundo. Muchísimas gracias, doctor De Pablo. Gracias a ustedes también.